Bienvenido a la noche de apertura de la Fiesta de Tabernáculos 2025. ¿Puede creerlo? Ya pasaron 25 años del Y2K, el efecto 2000. Si tiene menos de 35 años, quizás no sepa lo que esto significa, pero quienes llevamos un poco más de tiempo aquí, recordamos esa época que parece tan lejana. Estoy seguro de que entre la multitud no tendrá problema de encontrar a alguien con suficiente edad para explicárselo y poder hablar después de los servicios. La cuestión es que el tiempo pasa y estamos cada vez más cerca del momento que representan estas festividades del séptimo mes. Veamos Romanos capítulo 13, comenzando en el versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cercana de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Sí, el tiempo avanza y se acerca el momento de que Jesucristo regresará, cuando Él quitará a Satanás de engañar a la humanidad, y tendremos el comienzo del milenio, y la oportunidad para usted y para mí, de ser parte de esa familia gobernante del reino de Dios. Seamos quienes seamos, estamos más cerca de ese momento, y algunos de nosotros llevamos mucho tiempo en la Iglesia de Dios. Llevamos 3, 4, 5, quizás incluso 6 décadas en la Iglesia de Dios, y hemos celebrado muchas fiestas de tabernáculos, pero seguimos aprendiendo y aprovechando ese tiempo, o solo nos limitamos a seguir los rituales. Podemos ver cómo nuestro mundo ha cambiado y cómo avanzó en este periodo de tiempo. En los últimos 10 años el mundo cambió drásticamente, pero para quienes nos remontamos a los 70s e incluso a los 60s del siglo pasado, nuestro mundo ha cambiado drásticamente, impresionantemente, y podemos ver cómo los eventos empiezan a tomar forma, especialmente en Europa, a medida que Alemania ha dado un gran giro y ha decidido salir a rearmarse otra vez. Y eso es algo asombroso. Era difícil ver cómo sucedería, pero con la invasión de Ucrania por Rusia, todo cambió. Y por supuesto con la nueva administración aquí en Estados Unidos, esa situación también se ha agravado. Así que vemos que la profecía avanza. Y quiero recordarles esta noche por qué estamos aquí. Esta fiesta no es solo una sombra de lo porvenir. Y la realidad está a la vuelta de la esquina. Y quiero recordarles que la forma en que celebramos la fiesta es de vital importancia. De hecho, cómo la observamos es más importante que el hecho de observarla. ¿No es esto lo que Pablo explicó a los corintios cuando celebraban la Pascua de forma incorrecta? Vea 1 Corintios capítulo 11, comenzando en el versículo 17. 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Así que aquí estaban, celebrando la fiesta de la Pascua, y se reunían no para bien, sino para mal. Él dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahora pueden leer el resto, pero solo me refiero a esto para ayudarnos a recordar que incluso el apóstol Pablo dijo que podemos reunirnos para celebrar una fiesta y hacerlo para mal, no para bien. Ahora, dudo mucho que pase otro cuarto de siglo antes que la realidad de esta fiesta de tabernáculos llegue. Y por eso debemos, si es que nos estamos desviando, despertar del sueño, como dice en el libro de Romanos. Desechemos pues las obras de las tinieblas,
y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Eso está en Romanos capítulo 13, donde comenzamos. Así que debemos reconocer que no es momento de relajarse, no es momento de rendirnos en cuanto a servir y obedecer a Dios. Es momento de tomarnos en serio los tiempos que vivimos, los tiempos en que vivimos, y creo que la mayoría de nosotros lo tomamos en serio. Note que en 2 de Tesalonicenses, en el primer capítulo, dijo esto sobre los tesalonicenses, y no estaban exentos de problemas, tenían dificultades y problemas. Pero observen lo que dijo sobre ellos, y esto es algo que me complace decir, para la gran mayoría de las personas en la iglesia del Dios viviente. Podemos hacer esta declaración. Él dice, debemos siempre, 2 de Tesalonicenses 1, versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El amor de un miembro hacia otro abundaba. Y como saben, cuando observamos nuestras congregaciones, vemos muchísimo amor, y vemos mucho amor aquí en la fiesta de tabernáculos, donde la gente comparte y se ayuda mutuamente en comunión. Si van a un restaurante, quizás en el hotel donde se hospedan, y ven a alguien sentado solo, lo invitan, o se sientan con ellos, se invitan a sentarse con ellos. Y es un ambiente maravilloso, el que tenemos aquí, especialmente en algunos de nuestros sitios más pequeños, se hace evidente que alguien está solo, y vemos ese amor por cuidarnos unos a otros. La mayoría de nosotros esperábamos con ansias esta fiesta, y esperábamos que llegara pronto. Llevamos meses planeándola. Y a veces cuando faltan 6 meses pensamos, ¡ay, parece que nunca llega! Pero ahora, después de meses de planificación, de viajes y de anticipación, ya está aquí. Estamos aquí, en la noche de apertura de la fiesta. Pero del mismo modo, esperamos con ansias que aparezca el reino de Dios y que se cumpla o comience el milenio. Y así como llegó esta fiesta, también llegará el milenio a su debido tiempo. El regreso de Jesucristo con el establecimiento de su familia, la familia gobernante, para gobernar a la humanidad y traer paz, prosperidad y todo lo que disfrutamos que representa esta fiesta de tabernáculos. En Santiago capítulo 5 se nos dan algunas instrucciones. Santiago capítulo 5. Y voy a empezar en el versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Así es, tenemos que ser pacientes, tenemos que reconocer que este día vendrá. Así como la fiesta acontece cada año, la llegada del reino de Dios también vendrá. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, o el resultado final, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que, hermanos, debemos ser pacientes. Debemos reconocer que esto no ha sucedido tan rápido como algunos esperábamos. Muchos pensábamos que Cristo vendría allá por los años 70 del siglo pasado. Ahora, 50 años después, aún no ha venido. Pero cuando observamos lo que sucede en nuestro mundo, podemos verlo avanzar inexorablemente en esa dirección. Y vendrá tan cierto como que estamos sentados aquí esta noche. Como he dicho muchas veces, la fiesta de tabernáculos es una prueba. Quizás no lo pensemos así, pero la fiesta de tabernáculos es una prueba. Es una prueba para algunos si obedecerán a Dios o cumplirán su mandamiento de celebrar la fiesta.
Vea Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio 16. Y a menudo recurrimos a él como parte de esto, cuando recogemos ofrendas. Y no voy a leer esa parte, pero comenzaremos en el versículo 13. Dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Así que esto es lo que él nos dice que hagamos. 7 días, versículo 15, celebrarás fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escogiere, no cualquier lugar, sino el lugar que Dios escogiere para nosotros. Porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Así que Dios quiere que nos regocijemos, Él quiere que seamos felices, pero nos manda que lo hagamos, y nos manda que vengamos y celebremos la fiesta juntos. Observe que Jesús celebró la fiesta incluso bajo amenaza de muerte. En Juan capítulo 7, pensamos en este ejemplo, que Jesús celebró la fiesta, y fue en tiempos difíciles, y aún así no dejó de asistir. No fue cobarde, pero salió a celebrar la fiesta. Dice en el versículo 1 de Juan 7, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Sabemos que en realidad esa fiesta es de Dios. Eso es lo que dice en Levítico 23. Estas son las fiestas de Dios. Pero Juan estaba muy tarde en el primer siglo, y para entonces muchos gentiles se unían a la iglesia y quería asegurarse que entendieran que era la fiesta de los tabernáculos. Eso era algo que los judíos sí celebraban. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ellos pensaban que solo buscaba mucha publicidad para todo lo que hacía. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni siquiera sus hermanos creían en él en ese momento. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Versículo 9. Y habiéndoles dicho esto se quedó en Galilea. Pero, versículo 10, después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y entonces sabemos que se mostró abiertamente en medio de la fiesta. Y luego tenemos el último gran día mencionado más adelante en la fiesta, cuando predicaba a la gente que estaba allí. En Zacarías capítulo 14, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, tenemos este pasaje que probablemente escucharán leer en más de una ocasión durante esta fiesta. Pero es importante que entendamos que el milenio no es un período en el que la tierra será un desierto total como algunos enseñan erróneamente, sino que será un tiempo en el que Jesucristo y la familia de Dios, y Dios quiera que seamos usted y yo, Dios quiera que todos estemos allí, tendremos la oportunidad de traer paz a esta tierra. Pero vea el versículo 16, porque Jesucristo ordenará al mundo entero que celebre esta fiesta. Por eso somos pioneros. Lo que hacemos hoy es lo que el mundo entero hará más adelante. No somos unos recién llegados. Seremos los pioneros del futuro, especialmente nuestros hijos que vivirán en él. Pero seremos seres espirituales trabajando allí. Dice en el versículo 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículo 17. Y acontecerá que todos los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia.
Vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que vemos el mandato en Levítico y Deuteronomio. Vemos que Jesús celebró la fiesta de los tabernáculos incluso bajo amenaza de muerte. Y aquí vemos que cuando Él regrese, habiendo recibido el reino y asumido el gobierno del mundo, se le ordenará al mundo celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, al considerar toda esta evidencia, al pensarlo, ¿por qué no querría alguien celebrar la fiesta de los tabernáculos hoy en día, especialmente entendiendo estas cosas? Entiendo que gente que nunca haya oído hablar de ella no tenga ningún deseo, pero para quienes hemos oído hablar de esto, los que llevamos un tiempo aquí, si gozamos de buena salud, si podemos asistir a la fiesta, deberíamos asistir. Realmente no hay excusa para no asistir a la fiesta, excepto por la salud, y podría haber otras razones. Pero no solo porque, bueno, creo que este año me quedaré en casa, o puedo celebrar la fiesta en casa. Guardaré el segundo diezmo, saldré a comer y simplemente celebraré la fiesta en casa. No, no puedes celebrarla en casa. Debemos celebrarla en el lugar que Dios ha elegido para poner su nombre. Sé que en el 2020 hubo situaciones debido a la COVID-19. La Iglesia dijo que en ciertos países no tenían otra opción. Se les impidió reunirse. Podían ser arrestados si intentaban reunirse, y nadie les alquilaría un salón. Así que entiendo que puede haber excepciones, pero no hacemos la regla por causa de la excepción. Dios nos dice que vayamos a celebrar la fiesta en el lugar que Él ha elegido para poner su nombre. Podríamos decir que en ese momento Él eligió poner su nombre en los hogares. Sé que en un país en particular se les permitió reunir a una docena de personas o lo que fuera, en una casa, todos conectados electrónicamente. Pero Dios quiere que celebremos la fiesta. Y creo que a veces la gente deja de asistir a los servicios con regularidad, y por eso se sienten cómodos al no asistir ni el día sábado, el sábado semanal, ni a la fiesta de los tabernáculos. Así que esta es una prueba. ¿Celebrarán la fiesta como Dios nos ha dicho? La segunda prueba es ver si financiaremos la fiesta a la manera de Dios o a la nuestra. En Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 23. Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 23 leemos: Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. No solo cada 3 años, sino cada año. Y este no es el diezmo para apoyar la obra del ministerio. Él dice, diezmarás todo el fruto de tu grano que tu campo produzca cada año, y comerás delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Esa es una frase muy importante, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Dice que debemos ahorrar un diezmo. Lo llamamos el diezmo de las fiestas. A veces lo llamamos el segundo diezmo. Pero debemos ahorrar ese diezmo. Así es como financiamos la fiesta. Para hotel, gastos de viaje, comidas, al estar lejos. Pero a veces la gente piensa, conozco un camino mejor que el de Dios. Solamente tomaré mi último sueldo y con eso me alcanza. O peor aún, dependeré de que otros me saquen y cubran mis gastos. No creo que muchos de ustedes lo hagan, pero he oído hablar de eso en el pasado. Creo que la mayoría obedecemos a Dios, pasamos la prueba de ahorrar el diezmo de las fiestas y gastarlo como Dios manda. Así que esa es la segunda prueba. La primera es asistir, celebrar la fiesta, y la segunda es financiar la fiesta como Dios nos ha mandado que lo hagamos. Y si tenemos mucho dinero de sobra, podemos compartirlo o enviarlo. La iglesia financia la fiesta para muchas viudas y otras personas durante el año o durante cada fiesta de los tabernáculos. Pero para quienes pasan esas dos primeras pruebas, hay una tercera. Aquí en Deuteronomio 14, leamos el versículo 26, dice: Y darás el dinero por todo lo que deseas,
por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Ahora, creo que cuando la gente llega por primera vez a la iglesia, sé que yo ciertamente lo pensé así, piensa, wow, esto es genial. Puedo gastar este diezmo en lo que desee. Y puedo salir y hacer esto y aquello y todo lo que quiero. Y recuerdo que yo pensé, wow, podría comer bife 3 veces al día. Bife con huevos para desayunar, un bistec para almorzar y tal vez un bife de ternera para cenar. No tardé mucho en darme cuenta que quizás no era una buena idea, porque no estamos acostumbrados a comer tanta carne. Puede que haya quienes sigan dietas carnívoras que hagan eso, pero me di cuenta que eso no era lo ideal. Y con el tiempo tuve que aprender que simplemente hacer lo que me agrada no era lo que Dios tenía en mente para la fiesta de tabernáculos. La tercera prueba es ver qué hará con el diezmo de las fiestas que acumuló, que es más dinero que normalmente tiene en cualquier momento del año. Quizás reciba un bono vacacional, quizás reciba una gran bonificación, pero en general, cuando toma un diezmo de sus ingresos y lo gasta solo en las fiestas, y la mayor parte es en la fiesta de los tabernáculos, es un poquito más rico durante ese tiempo. Y dependiendo de cuál es su ingreso, realmente no importa, porque es un poco más rico de lo normal. Así que Dios nos está probando para ver qué vamos a hacer con eso. Y necesitamos crecer en esto. Y creo que la mayoría de la gente ha crecido en eso. Pero puede que tengamos gente nueva. Puede que tengamos jóvenes que aún no han aprendido esa lección. El señor Herbert Armstrong nos enseñó que había 2 caminos de vida. El primero es el camino de obtener. El camino del autoservicio. Esto es lo que quiero y así es como quiero hacerlo. Servirse a uno mismo es la forma de este mundo. Pero el otro camino es el camino de dar, el camino de la generosidad, de cuidar al otro. Y eso es lo que debemos hacer. El doctor Meredith solía hablar del liderazgo de servicio y leía Mateo capítulo 20. Mateo 20 y voy a empezar en el versículo 25. Mateo 20:25. Aquí encontramos que los hijos de Zebedeo, o la madre de los hijos de Zebedeo, vinieron a Cristo, y ella quería que cada uno de sus hijos se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda de Cristo, en su reino. Y por supuesto, Cristo tomó esto como una lección. No solo los corrigió con dureza, sino que lo usó para enseñar una lección. Y luego vemos que los otros 10 se enteraron y se disgustaron mucho con los 2 hermanos. Y en el versículo 25, Jesús los llamó y dijo, de nuevo, esto fue solo una enseñanza. Hay un momento en el que corrigió a los fariseos y a los saduceos, incluso a Santiago y a Juan, más tarde o antes, los corrigió y les dijo que no sabían de qué espíritu eran, o a Pedro lo mismo, quítate de delante de mí, Satanás. Pero eso fue un momento de enseñanza. Él dice en el versículo 25, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, pensándolo bien, ¿no es esto el liderazgo de servicio? ¿Cuidar de la necesidad de los demás? ¿Velar por su bienestar tal como vino Jesús? Él no tenía que venir aquí en ese sentido. Estoy seguro que él y el Padre podrían haber hecho lo que quisieran. Pero el Padre de Jesús estuvo dispuesto a presenciar el brutal asesinato y maltrato de su Hijo. Y Jesús estuvo dispuesto a pasar por ese sacrificio insoportable por el que pasó, la golpiza y todo lo que implicó la crucifixión. Ellos lo hicieron. ¿Por qué? Por usted y por mí y por toda la humanidad. No solo por nosotros, sino que en el último gran día vemos la oportunidad para que toda la humanidad
reciba ese maravilloso don del conocimiento de la verdad y la oportunidad de tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y por eso, Él quiere que tengamos la misma actitud. Por eso, cuando el doctor Meredith hablaba sobre el liderazgo de servicio y se dirigía aquí, ¿no es liderazgo de servicio cuidar de la necesidad de los demás? Y eso nos lleva a Filipenses capítulo 2, otro pasaje muy conocido de las Escrituras. En el libro de Filipenses capítulo 2, y voy a comenzar en el versículo 1, dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en espíritu, si algún afecto y misericordia. En Filipenses 2.2 dice: Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. No dice que no tengamos nuestros propios intereses. Sí, los tenemos. Tenemos que comer, tenemos que bañarnos, tenemos que cuidarnos y que vestirnos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y continúa hablando de cómo vino, se despojó a sí mismo, y se hizo sacrificio por el pecado para que nosotros tuviéramos vida. En Santiago capítulo 1, el libro de Santiago capítulo 1, y comenzando en el versículo 22, Santiago 1, versículo 22, Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Saben, en años pasados, y me remonto en algunos casos a décadas, hubo gente que venía a la fiesta y se emborrachaba, o que organizaba grandes fiestas y se quedaban hasta altas horas bebiendo e incluso fumando. He visto esto en años pasados. No lo he visto en la iglesia del Dios viviente, pero hubo una época en que la iglesia era mucho más grande, había crecido muy rápidamente y la gente tenía distintas ideas de lo que significaba la fiesta, especialmente los jóvenes. Y me imagino que quizás tengamos algo de esto. Esto sucede en algún lugar y en algún momento, y Dios quiera que no sea este año. Pero los jóvenes a veces se dejan llevar, por así decirlo, y salen y hacen cosas que no deberían. Y por supuesto hay un precio que pagar cuando hacemos esas cosas. Pero el punto aquí es que la religión pura, sin mácula, es pensar en los huérfanos, las viudas, en aquellos que están en problemas por una u otra razón. Aquellos que quizás estén celebrando la fiesta por primera vez y realmente no saben qué hacer. O tal vez alguien que haya perdido su pareja, incluso semanas, meses o un año antes. Y debemos considerar a todas esas personas. ¿Sabe? Los judíos leen el libro de Eclesiastés durante la fiesta de los tabernáculos, y contiene una lección muy poderosa, muchas lecciones supongo que podríamos decir. Pero una lección es que la felicidad no se logra sirviéndose a uno mismo. Nada de eso realmente satisface. Complacerse a uno mismo realmente no satisface. Es importante, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Pero si ese es nuestro objetivo, solo divertirnos y servirnos a nosotros mismos, entonces nunca nos satisfará. Fíjese en Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 y 11. Aquí es Salomón que dice: No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno.
porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esa fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Sabe? Salomón probó el vino, las mujeres, la canción. Quizás probó las drogas, no lo sabemos, no lo sabemos. No hubo nada que no probara. Y no solo placeres físicos, sino también en la creación de jardines, hermosos jardines, en el cuidado de todo tipo de cosas. La música, obviamente, era algo que realmente disfrutaba. Habría tenido música en vivo tan seguido como quería. Probó la risa, en otras palabras, los bufones de la corte, por así decirlo. Pero él dijo que era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y aquí es donde llegó. En el versículo 17 dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así que es bueno que pensemos en el libro de Eclesiastés, que lo leamos, y quizás tengan un sermón acerca del tema de Eclesiastés durante esta festividad. Y si no hay nada más, simplemente léanlo durante este tiempo y recuerden que la felicidad realmente no proviene de servirse a uno mismo y simplemente colmarse de placeres. Aunque Dios quiere que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo, no quiere que seamos austeros, no quiere que nos neguemos de todo lo bueno. Vea el versículo 24 de este mismo capítulo. Eclesiastés 2:24 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. O sea, reconoció que disfrutar del fruto de nuestro trabajo proviene de Dios, que eso conlleva cierta satisfacción, no cuando lo hacemos solo para complacernos a nosotros mismos, sino poder disfrutar, relajarnos y quizás compartir con otros el fruto de nuestro trabajo. Eso es algo que Dios nos ha dado. Lo repite varias veces. Lo veremos en el 5º capítulo de Eclesiastés, versículo 18. Dice: he aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, eso es lo bueno, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Así que sí, salir a comprar algo nuevo, para las damas tal vez un vestido nuevo. No digo cómo debe gastar el dinero en la fiesta de los tabernáculos, solo digo que hay un tiempo para disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Si hemos trabajado, si nos lo hemos ganado y podemos disfrutar de esas cosas, Dios quiere que podamos hacerlo. Pero no debería terminar ahí. La fiesta de tabernáculos es una prueba para ver dónde está nuestro corazón. Es una maravillosa oportunidad, no solo para servirnos, sino para servir a los demás. ¿De verdad creemos en Hechos 20, versículo 35, que dice: más bienaventurado es dar que recibir? Como dice que Jesús dijo, no sabemos exactamente dónde lo dijo, pero Pablo lo registra, o Lucas en su escritura. Pero Pablo fue quien lo mencionó, que hay más dicha en dar que en recibir. ¿Lo creemos de verdad? Creo que a veces sí, y a veces es fácil olvidar estas cosas. De nuevo, en Deuteronomio capítulo 16, Deuteronomio 16, versículos 13 al 15, leímos esto antes, pero nos dice que la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, y luego en el versículo 14 dice: te alegrarás en tus fiestas. Ahora fíjese que dice tú, tu hijo y tu hija. Eso es suficientemente fácil cuando tenemos familia, queremos que ellos disfruten. Pero vea que dice tu siervo y tu sierva, los que han trabajado para usted durante el año, y el levita, el extranjero. Fíjese que dice el extranjero, es decir, alguien que usted no conoce, y el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás la fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere. Él quiere que celebremos esta fiesta.
quiere que la disfrutemos, quiere que podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Pero al ver el panorama general, es una prueba para ver qué vamos a hacer. ¿Haremos simplemente lo que queremos? ¿Vamos a la fiesta diciendo, voy a hacer esto y nadie se va a interponer en mi camino? ¿O miramos alrededor y decimos, ¿a quién puedo servir? ¿A quién puedo preparar una buena fiesta? En el libro de Nehemías, habían perdido el entendimiento de la fiesta por un tiempo y habían regresado del cautiverio. Estaban allí en Jerusalén, y aquí en Nehemías capítulo 8, de nuevo, un capítulo que probablemente les leerán durante esta fiesta, y no lo voy a abarcar todo, pero sí quiero referirme al versículo 13. Dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte, y debían recoger ramas y demás para poder hacer cabañas. Hoy en día no lo hacemos, porque probablemente nos encarcelarían a todos si empezamos a talar todos los árboles de alrededor. Pero lo hacían para tener cabañas donde quedarse. Versículo 16. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Ahora quiero retroceder un poco al capítulo 9, al versículo 9. La parte central dice, el sacerdote Esdras les dijo, día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Así que debían celebrar la fiesta, e hicieron todas estas cosas físicas, pero aquí muestra que debían salir y pensar los unos en los otros, no solo pensar en sí mismos, sino pensar en aquellos para quienes no había nada preparado, alguien que acababa de unirse a la iglesia, o pensar en aquellos que tengan menos que usted. Pensar en ellos. Y saben, esa es una de las cosas maravillosas de la fiesta de los tabernáculos. Es interesante porque todos intentan servir a todos y nadie puede pagar la cuenta cuando sale a comer. Es difícil. Así que la gente se escabulle para ser la primera en pagar la cuenta. Esa es una actitud extrovertida. Pero espero que en eso no solo lo hagamos por quienes podrían pagar la cuenta, sino también por quienes no podrían pelear por pagar la cuenta. Y que pensemos en el extranjero, en el huérfano, en la viuda, y en aquellos que pueden sentirse solos, no solo en las viudas, sino también en los viudos. Tenemos muchas personas con muchas necesidades. Entonces, ¿qué digo? Bueno, si quiere tener la mejor fiesta de la historia, concédala. Concédala de sí. No solo tenga una buena fiesta, sino que dé una buena fiesta. El tiempo avanza, los años pasan, y el momento que estas fiestas representan se acerca, y se acerca muy rápido. No sé qué tan rápido, pero sé que estamos mucho más cerca hoy que cuando comenzamos a creer. Simplemente sigan aprendiendo las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Y es fundamental para celebrar la fiesta tener una actitud generosa, acordarse de quienes nos rodean. Así que este año concéntrese en dar una buena fiesta. Así que en este momento asegúrense de ir a casa, descansar bien y estar preparados mañana para dar una buena fiesta.